Buenas tardes, chicos. Esto es el curso de razonamiento matemático. Yo soy su Miss María Belén y esto es EGB Profesor. El tema de hoy son los números reales y números racionales. Primero tenemos que comprende a los números naturales, que ya hemos visto en la primera clase, que van desde el 0 hasta el más infinito, todos positivos, enteros positivos. Luego tenemos el grupo de los enteros, pero que ya incluyen los negativos. Este va del menos infinito al más infinito, pero todos enteros en su unidad. Luego nos viene el grupo de los números racionales, en los que tenemos ya los que son fraccionarios y decimales. Aquí están, estos decimales llegan a ser exactos y en caso de no ser exactos los decimales, o sea, de 4, 5 hasta 10, así, pero que tengan un fin, llegan a ser periódico puros o periódico mixtos. Como vemos acá, tenemos un periódico puro. Luego tenemos los irracionales, son aquellos cuyos decimales en ningún momento van a ser similares, como el caso del número pi, que es 3.14, 15, 9, etcétera, etcétera. El número e, o la raíz de 2, que es 1.41, 42, etcétera. Que en ningún momento va a haber como que una sucesión de números que se van a repetir. Esos son los irracionales. Y todos estos grupos de los números irracionales, los racionales, los naturales enteros, forman el grupo de los números reales. Y bueno, tenemos un número racional, que es lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión. Un número racional es una fracción y todas sus equivalencias. El conjunto de los números racionales se simboliza por Q. Esta Q. ¿Ya? Q es igual a sobre B, tal que A, B pertenece a los números enteros y B debe ser diferente a 0. Es importante tener en cuenta que entre cada par de números racionales existen infinitos números racionales. O sea, tenemos la recta, tenemos varios puntos, y entre cada punto hay otros miles, porque una línea es un conjunto de millones de puntos. Y por eso se dice que Q es denso. Y recordar también que un número racional se puede expresar como fracción, decimal y porcentaje. ¿Ya? Esas son las tres distintas formas en las que podemos presentar un número real. Primero tenemos la expresión como fracción, que estas se representan de la forma de A sobre B, donde B siempre debe ser diferente a 0, ya que no existe la división entre 0. Eso no existe. Está fuera del conjunto de los números racionales, fuera del conjunto de los números reales. Y estas fracciones tienen los siguientes significados. Tenemos como fracción, como parte todo. En este caso, el todo es la unidad que se ha dividido en partes iguales, donde A es el numerador, que son las partes tomadas del todo, y B es el denominador, que es el total. En este caso tenemos que son 6 partes, que se han tomado 3, y tenemos que es igual a 3/6. Luego tenemos que la fracción como cociente, ya que la fracción como cociente es el resultado de dividir uno o varios objetos entre un número de personas o partes. Ejemplo, si compramos un cuarto de aceitunas de 10 soles el kilo, ¿cuánto debemos pagar? Entonces, arriba ponemos que son 10 soles los que hay que pagar por un cuarto, y entonces el denominador vendría a ser 4, que 4 es el todo. Eso nos da 2.50. En consecuencia, tienes que pagar 2 soles 50 por un cuarto de aceitunas. Luego tenemos la fracción como razón. Es una comparación entre dos cantidades de diferentes magnitudes. Luego como operador. La fracción AB empleada como operador es el número que modifica un valor particular n, multiplicándolo por A y dividiéndolo por B. Luego tenemos la fracción como medida. Esta se refiere a la partición equitativa de una unidad en múltiplos y en submúltiplos. Hay dos tipos de fracciones, las equivalentes y las irreductibles.
Para determinar las equivalentes, por amplificación multiplicamos el numerador y el denominador por un número distinto al de 0. Por ejemplo, tenemos 3 séptimos, es similar, es equivalente, este simbolito es equivalente a 3 por 2 sobre 7 por 2, que nos da 6 catorceavos. Luego tenemos lo que es una fracción irreductible, que es aquella que no se puede reducir o simplificar. Es decir, que el numerador y el denominador no comparten factores en común. Una fracción está en su mínima expresión. Eso quiere decir que es una fracción irreductible. Cuando la fracción está en su mínima expresión, es irreductible. No existe otra fracción equivalente que se pueda escribir en términos más sencillos. Esa es una fracción irreductible. ¿Y cuál es la clasificación de las fracciones? Tenemos por comparación de sus términos. Esta puede ser propia, impropia o igual a la unidad. La propia es aquella cuyo valor es menor que la unidad. La condición necesaria es suficiente como para que una fracción sea propia es que el numerador sea menor que el denominador. Numerador menor que el denominador para que sea propia. Para que sea impropia es aquella cuyo valor es mayor a la unidad. En este caso, el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Es la impropia. E igual a la unidad es cuando el numerador y el denominador son iguales. Luego tenemos la clasificación por su denominador. En este caso tenemos las ordinarias y las decimales. Las ordinarias o comunes son aquellas cuyo denominador es diferente a una potencia de 10. O sea, cualquier número diferente a 10 o 100 o 1000 o 10.000. Y las decimales son aquellas cuyo denominador es una potencia en base 10. Y la tercera clasificación que tenemos es por comparación de los denominadores. Estas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas son aquellas cuyos denominadores son iguales y las heterogéneas son aquellas cuyos denominadores son diferentes. La otra forma de expresar un número racional son los decimales. Tenemos que los números decimales son números racionales que cuentan con una parte decimal y una parte entera. Para obtener un número decimal de una fracción, dividimos el numerador por el denominador. Por ejemplo, tenemos 5 cuartos que nos da 1,25, que está conformado por una parte entera, que es 1, y una parte decimal, que es 25, separado por una coma decimal. Recordar, en la lengua castellana, en la numeración castellana se utiliza la coma. Y hay 3 tipos. Tenemos el número decimal exacto, el cual tiene un número finito de cifras decimales. El denominador de la fracción irreductible que lo origina como factores primos solamente es de 2 o 5. ¿Ya? Entonces, tiene que ser múltiplo de 2 o múltiplo de 5 para que sea un número decimal exacto. Luego tenemos un número decimal periódico puro, que el periodo empieza después de la coma. Se simboliza con un pequeño arco sobre la cifra o cifras que tengan el periodo irreductible que lo origina. Tiene factores primos distintos de 2 y 5. En este caso puede ser 3, 6, 9, 7. Esos dan los periódicos con, en este caso, 2 entre 3 igual 0,666. Eso se puede expresar como 0,6 y sombrerito. O el 22 entre 9, que nos da 2,4444, que puede ser expresado como 2,4 sombrerito. Y luego tenemos el número decimal periódico mixto. El periodo no empieza inmediatamente después de la coma. El denominador de la fracción irreductible que lo origina tiene, además del 2 y el 5, otros factores. Por ejemplo, tenemos el 263 entre 45, que nos da 5,8444. O sea, después del decimal hay un numerito y de ahí comienza el número, el periodo. Eso nos quiere decir que es periódico mixto. En este caso también 206 entre 225. Tenemos 0,91 y de ahí 5,555. Y finalmente tenemos lo que son los porcentajes, que tenemos dos expresiones de estos, el tanto por cuanto y el tanto por ciento. En el tanto por cuanto se refiere si tuviéramos una cantidad dividida en n partes iguales, tomamos m de sus partes. Estaríamos tomando el m por n de dicha cantidad, lo que tenemos acá. El m por n es m sobre n.
El A por B de una cantidad n es otra cantidad de la misma especie, tal que sea la primera como es AB. X sobre n es igual a B. Entonces, X es igual a B por n. Y también tenemos lo que es el tanto por ciento. Es un caso particular del tanto por cuanto y se da cuando el total se divide en 100 partes iguales y tomamos cierto número m de esas partes. Las m partes equivalen al m por 100 del total o al m por ciento del total, es decir, m sobre 100. Es una o varias de las centésimas partes de una cantidad cualquiera. Y bueno, esto también vamos a ver en los ejercicios. Acá hay ciertas fórmulas, pero que se las voy a enseñar en el momento de realizar los ejercicios. Pero es necesario que tengan claros estos conceptos para poder aplicar bien las fórmulas que les voy a decir. Primero tenemos lo que es capital, que se representa con una C mayúscula. Es la cual designa un conjunto de bienes o una cantidad de dinero de los que se puede obtener ingresos en el futuro. Luego tenemos lo que es interés, que se representa con la I mayúscula, que es la ganancia o utilidad que produce el capital durante un cierto tiempo. Puede ser anual, semestral, trimestral o mensual. Luego tenemos la tasa de interés, que se representa con una R minúscula con porcentaje, que expresa el tanto por ciento del capital que se paga por la utilización de este durante un tiempo. Y recordar, cuando no se especifique cada cuánto tiempo se aplica la tasa, automáticamente se considera como anual. El tiempo es el que se representa con T minúscula, es el intervalo durante el cual se presta o utiliza el capital. Un año equivale a 12 meses, un mes comercial, 30 días, un año comercial, 360 días, un año común, 365 días, un año bisiesto, 366. Y el monto, que se representa como M mayúscula, es la suma del capital e interés ganado. Entonces, se representa como monto es igual capital más interés. Y con eso ya tenemos la teoría suficiente para resolver los ejercicios en clase. Muchas gracias, chicos, y espero hayan comprendido esta teoría.